A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos con un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en este vamos a hacer una explicación detallada de lo que implica la reforma tributaria que está promulgándose por el registro oficial, una vez que la Asamblea Nacional no aprobó, tampoco reformó, tampoco negó la ley de reforma tributaria que impulsó el gobierno del presidente Lasso. El proyecto de ley se define Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Este proyecto de ley tiene aproximadamente 200, con precisión, este proyecto de ley tiene 207 artículos. 207 artículos y disposiciones generales, 8 disposiciones generales y disposiciones transitorias. Estamos hablando de aproximadamente 15 disposiciones transitorias. Tiene una disposición interpretativa y una disposición derogatoria y una disposición final. Muy bien, este es el proyecto de ley que la Asamblea Nacional, lamentablemente los bloques parlamentarios no se pusieron de acuerdo, y claro, al no ponerse de acuerdo y al no tener un dominio de la metodología parlamentaria para la aprobación de los proyectos de ley, porque me da la impresión de que la mayoría de los asambleístas, con las excepciones del caso, no conocen hasta hoy lo que es la práctica parlamentaria. Es lamentable que desde el 14 de mayo a este mes, en donde han transcurrido aproximadamente 8 meses, todavía dejen mucho que desear. Muchos señores asambleístas, hombres y mujeres, ¿no? Y que prácticamente parece que no se ubican o no saben dónde están parados en el Parlamento. Al Parlamento hay que ir gente especializada, formada, con enorme formación sobre la política nacional, la política internacional, sobre lo que es el conocimiento de la Constitución de la República, sobre lo que es el conocimiento, dominio, absoluta comprensión de lo que es la ley orgánica de la función legislativa. Y eso establece un procedimiento para cuando son el trámite de aprobación de proyectos que son por la vía ordinaria, es decir, que no tienen el carácter de urgente, y otra es la tratativa para lo que son los proyectos, en cambio, que son enviados con el carácter de urgente por el presidente de la República. Y sucede que el artículo 140 de la Constitución de la República establece claramente 3 facultades que tiene la Asamblea Nacional. No tiene más, y son muy claras, y no existen puntos intermedios. El artículo 140 de la Constitución de la República dice: la presidenta o presidente de la República podrán enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Y esto dice el artículo 140 respecto al rol, a la función que debe cumplir la Asamblea Nacional. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos, dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de la recepción. Este era un proyecto de ley enviado con carácter de urgente a la Asamblea Nacional por el Gobierno Nacional con fecha 28 de octubre
del 2021. Esa fue la fecha que envió el presidente de la República este proyecto de ley. Luego el artículo 140 dice lo siguiente: el trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la presidenta o presidente de la República no podrán enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Y luego dice: cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto ley, como efectivamente ya lo acaba de publicar el señor presidente de la República, y solo hace falta que el registro oficial lo distribuya a través de las redes sociales, ¿no? Y en la página web del registro oficial, en donde ya conste esta nueva ley de la República, y dice: y ordenará su promulgación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, consecución al trámite ordinario previsto en la Constitución. Yo he escuchado a algunos señores asambleístas que ya dicen que entonces van a presentar un proyecto de ley para derogarla a esta ley que se va a publicar por el registro oficial, porque la otra es modificarla. Pero yo no creo que no podrán hacer ninguna de las dos cosas, señores asambleístas. No podrán modificarla, sobre todo en materia tributaria, y tampoco podrán derogarla. La podrán modificar en temas que no sean tributarios, porque los temas tributarios son competencia del presidente de la República. Él tiene la iniciativa constitucional para enviar proyectos de ley a la Asamblea Nacional en materia tributaria u proyectos de ley que modifiquen el presupuesto general del Estado. Esa facultad no la tienen ustedes, señores asambleístas. De manera que en tema tributario eso ya quedó allí, y ustedes tendrán que asumir la responsabilidad de la enorme carga tributaria que le viene a la clase media de este país, ¿no? Tendrán que ser ustedes los que asuman esa responsabilidad. Y obviamente ojalá el pueblo también despierte, haga seguimiento y obviamente les pida rendición de cuentas en el momento del sufragio, en los procesos electorales. Solo ahí el pueblo puede en verdad premiar o castigar a quienes no han defendido sus intereses. El artículo 135 dice lo siguiente, de la Constitución de la República: solo la presidenta o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país. Entonces los señores asambleístas que están diciendo que van a derogar o que van a modificar, ya en primer lugar derogar ya no la pueden. Derogar no la pueden, porque ya es ley de la República. ¿Y quién tendría la facultad constitucional de acuerdo al 135? Es el presidente de la República cuando se trate de derogar impuestos. Solo a él, ya no a ustedes, señores asambleístas. Ustedes ya no pueden, ustedes ya no están facultados. Lo que ustedes podrían es modificar los temas que no sean de carácter tributario. Y claro que sí lo podrían hacer, si es que ustedes se ponen la camiseta de este país y hacen la reforma petrolera que hay que hacer, y hay que derogar el capítulo de la reforma petrolera que está aquí en el proyecto de ley, que está aquí, ¿ya? El proyecto de ley tiene 3 capítulos que son nefastos, que son lesivos. Digámosle en una palabra más suave, más conveniente, diría. El proyecto de ley no es conveniente en 3 capítulos para los intereses del país. El primero porque tiene una condición, o diríamos porque involucra, porque compromete, porque pone en tela de juicio los valores de la moral y de la ética pública. ¿Qué sucede? El primer capítulo. Se está incluyendo un capítulo que dice régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior. El artículo 15, el primer inciso.
régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior. Miren lo que dice. Se crea el régimen impositivo voluntario único y temporal aplicable a los residentes fiscales en el Ecuador que al 31 de diciembre de 2020 hayan mantenido en el exterior activos de cualquier clase, incluyendo, pero sin limitarse a lo que es solamente dinero, a muebles o inmuebles, ¿no? Derechos de representativos de capital, derechos de beneficiario o derechos fiduciarios, inversiones monetarias o no monetarias, cuyo origen hayan sido ingresos grabados por el impuesto a la renta en el Ecuador o hayan realizado operaciones o transacciones monetarias o no monetarias sujetos al impuesto a la salida de capitales. ¿Qué quiere decir? Que las personas que sacaron el dinero al exterior sin pagar el impuesto a la renta en el país y sin pagar el impuesto de la salida de capitales van a quedar amparados por esta ley. Es decir, esta ley está amparando un delito, está amparando una violación, ¿ya? Y inclusive violaciones de carácter penal, no de carácter administrativo. El artículo 25, dice lo siguiente. Es gravísimo lo que se incluyó aquí. Artículo 25. Efectos del acogimiento al régimen impositivo. Los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro no estarán sujetos a procesos de determinación por concepto de los tributos que se declaren y acogen a este régimen impositivo, ni a sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de los derechos formales relacionados con tales tributos. Luego dice, se darán por cumplidas las obligaciones tributarias de impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas, según corresponda, únicamente sobre los bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones incluidos en la declaración juramentada que tiene que hacerla ante el SRI, tales como bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones al servicio de rentas internas, no podrán establecer sanciones ni proceder al cobro de intereses y multas. Vuelvo a repetir, sobre lo que acabo de leer, sobre tales bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones, el Servicio de Rentas Internas no podrá establecer sanciones ni proceder al cobro de intereses ni multas. Miren ustedes, entonces aquí van a ver ecuatorianos de primera y ecuatorianos de segunda. ¿Por qué? Porque a la mayor parte de los ciudadanos, si no cumplen las leyes o si violan leyes de tránsito, son sancionados. Si no pagan el IVA, son sancionados. Si no pagan el impuesto a la renta, son sancionados. Si no pagan sus contribuciones al seguro social, son sancionados. Si un vehículo se pasa el semáforo en rojo y lo logra ubicar el policía, es sancionado. Pero de acuerdo a esta ley, van a haber dos niveles de ecuatorianos. A unos que cometen infracciones, incluso cometen delitos, y la ley sí les va a cubrir, sí los ampara, sí los protege, y en cambio a los otros no. Esa es la transgresión de los valores éticos y morales de este país, del orden social de este país. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la disposición? No se iniciarán respecto de los sujetos pasivos, de los que no han pagado el impuesto a la renta, de los que no han pagado el impuesto de la salida de capitales, pero han sacado el dinero y tienen inversiones en el exterior, dice, no se iniciará respecto de los sujetos pasivos que se acogen al régimen impositivo previsto en el presente libro. Mira lo que dice, procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado. Este es un grave delito que va entre 7 y 10 años de cárcel. Procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado. De acuerdo a la ley, de acuerdo al Código Integral Penal, entre 7 y 10 años de cárcel. Es un grave delito este de enriquecimiento privado no justificado, porque puede haber dinero del narcotráfico, el lavado de activos por enriquecimiento ilícito, qué sé yo. ¿Ya? Y luego dice, tampoco habrá sanción penal por la defraudación tributaria ni aduanera establecido en el Código Orgánico Integral Penal.
todo este perdón, todo este olvido, toda esta regulaciones de estos delitos, vuelvo a repetir, rige hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta el 31 de diciembre de 2020. Ya. A partir del 1 de enero del 2021 ya no rige, sino hasta el 31 de diciembre de 2020. Pero no tiene fecha desde cuándo rige, desde cuándo se empezarían a dar estos perdones, estos olvidos, esta protección de la ley, no dice. El impuesto a la salida de capitales surgió en el gobierno del señor Correa. ¿Ya? Y por defraudación tributaria, defraudación aduanera, va mucho más atrás. No dice si es de aquellos desde el primer año del presente siglo o del siglo anterior. No menciona. Eso es una disposición abierta. Y esto no lo debatieron como era su obligación, artículo por artículo, en la Asamblea Nacional, los asambleístas, que a propósito hay que hacer una reforma futura a la ley de la función legislativa para que los artículos sean leídos en el Parlamento, en el Pleno, y allí salgan aprobados. Si no los aprueba una comisión, y peor que los apruebe el asambleísta ponente, que él diga esto va y esto otro no va. Es una cosa absurda, es una cosa inaceptable, que sea una sola persona que diga, sí, estos artículos sí van, estos sí los acepto, estos sí los acojo, estos de acá no. Estos no los acepto, estos no los acojo, y prácticamente dejan afuera las iniciativas de los parlamentarios. Ya. Tampoco debe ser el proyecto el que lo discuta y lo analice la comisión, el que lo apruebe la comisión, porque sería que entonces si lo aprueba la comisión y ese es el proyecto que vale para que apruebe el pleno, significa que la comisión tiene mayores poderes que el propio pleno de la Asamblea Nacional. Entonces hay que hacer una reforma para tanto en primera y en segundo debate los debates no sean sobre discursos generales de los asambleístas, sino se concentren en los artículos que dicen los proyectos de ley. ¿Qué más dice esta parte? Este capítulo que transgrede los principios y valores de la ética y de la moral pública, que no en una sociedad, en un orden social, de una sociedad que se proyecta sobre valores, sobre principios, ¿no? Es decir, en una sociedad conservadora como era antes, imposible tramitar un proyecto de ley en estas condiciones. Tampoco en la sociedad liberal. No porque uno tiene libertad de opinión y de pensamiento y de organización y de asociación, etcétera, etcétera, podía pasar disposiciones como esta en la sociedad liberal. Bien. El artículo 27 dice lo siguiente: confidencialidad de la información. La información relacionada con la identidad de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente libro, así como la información proporcionada por estos en la declaración juramentada, tiene el carácter de reservada y no podrá ser divulgada por el Servicio de Rentas Internas, salvo por orden judicial. Vuelvo a repetir, artículo 27, confidencialidad de la información. La información relacionada con la identidad de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente libro, así como la información proporcionada por estos en la declaración juramentada, tiene el carácter de reservada y no podrá ser divulgada por el Servicio de Rentas Internas, salvo por orden judicial. Mire cómo se protegen. Entonces, a mí me parece que es un hecho de deshonestidad política. Es una acción horrorosa de que uno se aproveche del Estado o se aproveche de una función pública para estructurar un proyecto de ley en donde hayan este tipo de disposiciones que están orientadas a encubrir ilícitos, ya, enriquecimiento privado no justificado, defraudación aduanera, defraudación tributaria, es lo que se va a legalizar, lo que ya está legalizado en esta ley. Frente a eso cabe una pregunta: ¿el Fondo Monetario Internacional va a avalar una ley en estas condiciones? Es una pregunta pública al Fondo Monetario Internacional. Y luego de esta responsabilidad tiene que asumir el gobierno, que es un terrible precedente, un terrible antecedente, un terrible hecho que quedará para la historia, y obviamente eso es un mal ejemplo para estas generaciones y para las que vienen, porque estas también, en un nuevo gobierno,
o las que vienen ya pedirán otras cosas más de las que se han puesto aquí, otras cosas más. Ojalá no sea por actos de asesinato, ojalá no sea. Ojalá no sea por actos de violación, ojalá no sea. Ojalá no sea por actos de terrorismo, ojalá no sea. Ojalá no sea por los delitos execrables, que a futuro, con este antecedente que está aquí, no se le ocurra, entonces, hacer esto a través de la ley. A pesar de que no se dijo en la campaña electoral, el señor Lasso no dijo esto en la campaña electoral, porque si lo hubiera dicho, a lo mejor hubiésemos tenido que abstenernos de votar por él. En la segunda vuelta no teníamos otra opción, que no sea el votar por él, porque la otra era votar por el señor Arauz. ¿Y cómo vamos a votar por el señor Arauz si ya sabíamos los antecedentes de dónde venía, de qué organización política venía, de qué gobierno venía? ¿Cómo vamos a votar? Nosotros los votantes que votamos por el señor Lasso, otros anularon el voto, y a lo mejor ellos están exentos de toda esta responsabilidad, pero yo no estoy involucrado en esta responsabilidad, porque el señor Lasso no le dijo ni en primera ni en segunda vuelta esto al país. Porque yo si le hubiera dicho, yo no votaba por el señor Lasso. Entonces hubiese tomado la decisión de anular el voto, porque yo no estoy de acuerdo con esto. Segundo capítulo, el tema hidrocarburos. Ese es otro capítulo nocivo, lesivo a los intereses del país, de hidrocarburos. ¿Por qué sucede que primero que eliminan un contrato de asociación, que fue el mejor contrato que le generó réditos económicos al país? ¿Ya? Y en este proyecto de ley, ¿ya?, en los artículos 139 en adelante, lo borran al contrato de asociación, lo borraron al mejor contrato que le generó réditos económicos al país. Y sucede que pruebas al canto. Yo tengo un informe, ¿ya?, un informe en donde, por ejemplo, en el contrato de asociación que estuvo vigente entre CEPE y Texaco, por ejemplo, en la década de los 80, el Ecuador tuvo una producción anual de petróleo promedio en esa década de 92 millones de barriles. Y el precio promedio del barril del petróleo fue de $22.69. Y la participación del petróleo en el financiamiento del presupuesto general del Estado fue del 57%. ¿Qué sucede en la segunda década del presente siglo? Periodo 2011-2020. Producción promedio de petróleo anual, 191 millones de barriles. 191 millones de barriles. El precio de exportación del barril de petróleo fue de 64.89, casi $65, casi 2 veces más de lo que fue el precio del petróleo en los años 80. ¿Y saben cuánto es el ingreso al presupuesto general del Estado? Habiéndose duplicado la producción y habiéndose triplicado el precio del barril del petróleo. ¿Saben cuál fue el ingreso del petróleo al presupuesto general del Estado? Del 27%. Entonces, en este país, alguien se lleva el petróleo. Alguien se lleva el petróleo. Y con esta reforma se van a llevar aún más, porque les van a entregar los campos petroleros en producción. Y además porque le dejan al ministro de Economía, al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, le dejan libertad plena para que él, ante sí, él defina cuál es la participación del petróleo, digamos, cuál debe ser la prima que debe recibir el Estado por la entrega de los campos petroleros. No puede quedarse bajo el arbitrio de una sola persona la riqueza petrolera del país para que él decida por sí solo cuánto debe recibir el Estado por entregar los campos petroleros a la empresa privada. Ojalá los asambleístas ahora se pongan a leer esta ley y en este caso sí podrían entonces modificar este proyecto de ley en materia petrolera. Nos queda el tema tributario. En el próximo programa vamos a tener 2 especialistas para analizar lo que es el tercer capítulo, que es nefasto para el país, el tema de la reforma tributaria, en donde prácticamente se activaron muchos impuestos al deducir el tope de las deducciones. Ya no será 14.500, sino mucho menos. Eso ya lo veremos en el próximo programa. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.